Perfecto. Hola, Bueno, buenas tardes, sí se te escuchó bien. muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio volver a dar, bueno, darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones con expertos que el Comité de Educación Continua está manteniendo, como ya lo venimos haciendo hace un par de años. En el marco del ciclo de conversaciones, nosotros convitamos a los otros comités asesores de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, de la ALASBIM, y bueno, el día de hoy vamos a contar con la grata presencia del ingeniero Mauro Namías de Argentina, hacer una fe de ratas en la comunicación que enviamos el día de hoy, con el acceso a esta sala Zoom. Bueno, cometimos un error y dijimos que el comité asesor que estaba coordinando junto con nosotros este evento era el de publicaciones, y eso no es correcto. Este webinar fue coordinado con el Comité de Bioingeniería y Física Médica, y bueno, va a estar a cargo de excelentísima presencia de Mauro Namías. Voy a hacer, para no hacerlo muy largo, unos breves anuncios. Como ya ustedes lo han aceptado y ustedes lo saben, estos webinars son grabados. En el canal de YouTube que contiene el Comité de Educación Continua, así que bueno, ustedes tienen que aceptar la grabación de este webinar. Lo otro que les quiero comentar es que, como ya comentábamos en el webinar anterior, se encuentra en periodo de inscripción y recepción de resúmenes el ALASBIM 2023, ¿sí? Ustedes pueden navegar en la página web propia del Congreso, la que les estamos mostrando ahora a continuación, donde pueden ver el formulario de inscripción y bueno, un poco también la metodología para el envío de sus resúmenes. Esto ya está en etapa de inscripción, hubo una etapa de preinscripción, ahora ya es una etapa de inscripción convencional. Los invitamos a que ustedes puedan navegar la página, tanto de la página propia del Congreso, que es la que les estamos mostrando, como la propia página web de la ALASBIM. Otro anuncio que vamos a realizar es de la próxima actividad que va a desarrollar este comité. Para eso le voy a ceder la palabra al coordinador del comité, Mariano Portillo, que se encuentra por aquí. Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio, Isma. Gracias y bienvenido, Mauro, por estar acá también. Yo solamente les voy a robar un poquito de tiempo para contarles que el próximo mes se va a realizar, a fin de mes, va a empezar el curso de implementación de las buenas prácticas de radiofarmacia hospitalaria. Este curso va a ser virtual, obviamente, va a estar coordinado por el Comité de Educación Continua y por el Comité de Radiofarmacia. Ambos comités han armado esta actividad. Las directoras del curso son la doctora Ana Rey y la doctora Emilia Tejería, ambas de Uruguay. Y va a contar con la presencia de expertos de varios países, Uruguay, Argentina, Colombia, México, bueno, y Cuba. La intención de este curso es actualizarnos a todos nosotros, a cualquiera de las profesiones, tecnólogos, médicos, farmacéuticos o físicos que quieran participar en este área, en cuáles son las buenas prácticas de radiofarmacia, aquello que realizamos dentro de la radiofarmacia hospitalaria o cuarto caliente. Lo interesante de ver esto y que les queríamos resaltar para que sepan, en principio, es saber que vamos a tener 6 exposiciones iniciando el 22 de mayo. Y termina el curso el 10 de julio con el examen. Durante 6 semanas van a haber 6 lunes donde van a tener que estar disponibles de 19 a 21 para encuentros sincrónicos. Son los días lunes solamente, de 19 a 21 en horario de Argentina o Uruguay, que es la misma franja horaria. Después habrá que hacer las conversiones de los horarios. Luego, el 3 de julio va a haber una clase de intercambio, preguntas, dudas, consultas, que no hayan podido ser subsanadas a través de la plataforma que vamos a utilizar. Y el 9 y 10 de mayo va a estar disponible el examen o evaluación que va a ser asincrónica y que tienen solamente una oportunidad para realizarse. Eso con respecto al programa. Respecto de cómo nos vamos a organizar para la inscripción y demás cuestiones, se los presentamos al curso el día de hoy porque mañana van a salir este programa que están viendo, lo van a ver completo, van a poder mirar los horarios, poder analizar el curso
para tener la disponibilidad, porque va a haber, esto es la evaluación va a ser con presencia, digamos, de al menos el 60% de las clases, bueno, como cualquier curso que hiciéramos de forma virtual. eh, y lo que queríamos decirles es que una vez que esto se haga la difusión durante toda la semana, esta semana que estamos en curso, el lunes próximo, que en este momento no sé qué día es, pero el lunes próximo, eh, creo que es 1 de mayo, si no me equivoco, ese lunes va a ser el inicio de la inscripción. ¿Sí? La inscripción se va a abrir recién ese día, no va a estar abierta previo a eso. ¿Por qué esto? Porque solamente va a haber 300 cupos para toda Latinoamérica. Entonces, queremos que todos tengan igualdad de condiciones y se puedan inscribir a partir del día 1 de mayo. Previo a eso, no va a haber inscripción. Bien, Eh, solamente la difusión para que ustedes analicen que tengan esa disponibilidad, lo cual es muy importante para que pueda utilizar la vacante alguien que realmente pueda estar en las clases o pueda participar del evento. Eh, bueno, no recuerdo nada más en este momento que quiera decir del curso. Eh, algo, Ismael, que me olvide, que vos creas que me olvide. No, no, está muy bien, No, Mariano. ¿no? Muchísimas gracias. Están consultando ya vía chat, bueno, por el formulario de inscripción, el link de inscripción del curso. Como tú bien dijiste, esto lo vamos a empezar a difundir bueno, a partir de la próxima semana. Así que quédense tranquilos que toda la base de datos que tiene bueno, el Comité de Educación Continua va a ser enviado, y a su vez también esto va a ser enviado a través de la propia Secretaría de las BIM. Así que en ese sentido no va a haber ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Le pido disculpas, pero están cayendo tantas peticiones para entrar que se me está haciendo un poquito difícil el manejo. Bueno, sin mucho más, me gustaría entonces presentar a nuestro expositor del día de hoy, que ustedes ya lo conocen. Bueno, Mauro Noamías, que es de Argentina. Él es jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo en la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear en Buenos Aires, Argentina. En el 2020 obtuvo su doctorado en Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, Argentina. Además, él es magíster en Física Médica, Físico Médico, especialista en Medicina Nuclear e Ingeniero Electrónico. Tiene diversos intereses. Y bueno, lamentablemente también por un error mío en la configuración, Mauro también es músico, es excelente intérprete y guitarrista. El tema que estaban escuchando al inicio de este webinar pertenece a su primer disco, así que también, bueno, pueden darle like y seguirlo en las redes de escucha como es Spotify. Sin más, para no hacerlo más largo, recuerden que las preguntas las pueden ir dejando en el chat. Al final de la exposición de Mauro vamos a hacer una lectura de las preguntas, y bueno, si así fuera necesario y si así lo quisieran, pueden tener a micrófono abierto unas par de preguntas para con Mauro o, bueno, terminar de redondear algún punto. Mauro, bienvenido, el aula es tuya, muchísimas gracias a todos, y es un placer para nosotros estar aquí una vez más. Muchas gracias, Ismael. Bueno, el motivo de esta charla en realidad era un truco para hacerlos escuchar mi disco. No tiene nada que ver con inteligencia artificial. No, bueno, vamos en serio. Es un placer estar esta tarde aquí compartiendo esta charla con ustedes. Espero que sea amena y con gusto voy a responder comentarios, inquietudes al final de la charla. Así que voy a intentar compartir mi pantalla y arrancamos. ¿Se puede ver la pantalla? Perfectamente, Mauro. Ahora sí, perfecto. Bien, el título de esta charla es Inteligencia Artificial en Medicina Nuclear, Estado del Arte y Perspectivas Futuras, pero claramente vamos a hablar más del estado del arte que de las perspectivas futuras porque la bola de cristal no la tenemos. Y la idea es dar un pantallazo sobre qué se puede hacer, qué se puede esperar de la inteligencia artificial en el ámbito del procesamiento de imágenes de medicina nuclear. Respecto a los contenidos de la charla, vamos a ver una pequeña introducción a la inteligencia artificial, muy básica, también sobre redes neuronales profundas, su arquitectura y entrenamiento, y finalmente, y más interesante, ejemplos de aplicación en medicina nuclear y ejemplos de proyectos reales que estamos llevando adelante en Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, para que vean que no es algo que está fuera de nuestro alcance, sino que se puede implementar perfectamente. Algunas definiciones básicas para entrar en tema. Inteligencia artificial, una definición de las primeras que surgen, es la ciencia e ingeniería de crear máquinas inteligentes que tengan la habilidad de conseguir objetivos como hacen los humanos. Esto data del 1956 y pertenece a John McCarthy.
Y una subespecialidad de la inteligencia artificial es lo que se conoce como aprendizaje automático, en inglés machine learning, en donde el algoritmo o la arquitectura del algoritmo aprende de un conjunto de datos directamente vía un proceso llamado entrenamiento a resolver nuevos problemas. Esta definición también tiene algunos años y la gran diferencia de este tipo de algoritmos es que a diferencia de la programación tradicional, donde la estructura del programa está creada por el programador, aquí el algoritmo aprende directamente a partir de los datos a resolver un problema más o menos complejo. Entonces, si tuviéramos que poner en capas las distintas definiciones, inteligencia artificial sería como el gran marco que abarca todas estas técnicas, dentro del cual está Machine Learning, dentro de lo cual hay técnicas inspiradas en la estructura del cerebro humano, que ya vamos a ver, en particular las redes neuronales, y un subconjunto de las redes neuronales son las redes neuronales profundas, que dan origen a lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Vamos a lo más simple de redes neuronales, que es el perceptrón simple. Esto puede parecer un poco complicado, pero es extremadamente simple. Lo que tiene un perceptrón simple son varias entradas. Tenemos aquí entradas 1, 2 hasta m, una entrada fija y una salida, que tiene una función de activación. Las entradas, ¿qué son? Por ahora no se fijen en lo que está a la derecha. La entrada son números, números reales, enteros, lo que fuera. Cada uno de esos números se va a multiplicar por un peso, que es otro número, otro factor, que yo, 1,2, 0,7, -3, lo que fuera, y la suma de esos números ponderadas por esos pesos, más una entrada fija, que siempre es más 1, por ejemplo, con un peso asociado a esa entrada fija, van a pasar luego por una función de activación, que no es más que un umbral, dicho de manera simple. Si la suma de todo esto da menor a 0, el valor de salida es 0. Y si la suma de todo esto es mayor a 0, el valor de salida es la suma de todo lo que entró. Entonces el perceptrón simple es extremadamente simple y es una suma ponderada de todos los números que le pongamos en la entrada, pasado después por un umbral, un filtro no lineal que es este que está acá. Y este perceptrón simple solo puede resolver problemas muy, muy simples, en los cuales, por ejemplo, si esto lo que queremos resolver es una clasificación de dos clases, esos dos conjuntos tienen que ser linealmente separables. O sea, una línea recta tiene que poder pasar entre las dos categorías para poder separarlos. En este caso, no podría clasificarlos. Para que se entienda mejor, voy a dar un ejemplo mucho más simple y más gráfico de qué estamos hablando. Supongamos este ejemplito. Queremos, a partir de la altura de una persona, clasificarlo en si es hombre o mujer. Y en esta fotito tenemos a muchas personas ordenadas según su altura, donde la mayoría de las personas que están a la izquierda son hombres y son las más altas, y la mayoría de las personas que están a la derecha son mujeres y son más bajas. Entonces, si tuviéramos que entrenar un clasificador que en base a la altura me diga si es hombre o mujer, podríamos hacer, por ejemplo, después del entrenamiento, hacer pasar una línea ahí, en donde del lado izquierdo todos están bien clasificados, serían todos hombres, pero del lado derecho me quedaría un hombre que tiene la misma altura que esta chica. Bien, si yo corriera el umbral ahí, todas las mujeres estarían bien clasificadas, pero me quedaría esta mujer en el medio de los hombres. Entonces, aquí estamos viendo un problema fundamental de lo que es la ciencia de datos, los datos, las técnicas de inteligencia artificial, que es que hay problemas que se pueden resolver hasta un cierto límite, el límite que permitan los datos. No importa qué modelo de inteligencia artificial yo entrene para clasificar personas en hombres o mujeres según su altura, nunca va a funcionar del todo bien, porque claramente no es la única variable que define. Esto llevado a un ejemplo muy simple de una sola variable, el número de entradas sería la altura de la persona, aquí tendríamos una altura umbral, y entonces, por ejemplo, si esto nos da mayor que 0, sería un hombre, y si nos da menor que 0, sería una mujer. Algo extremadamente simple. ¿Qué pasa? Si yo entreno este perceptrón con estos datos y después lo quiero aplicar a una población que no está representada por los datos de entrenamiento, nos puede pasar lo siguiente. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos a Pharrell Williams, que es más petizo que su pareja, con lo cual, si yo quisiera usar este perceptrón entrenado con los datos anteriores, los va a clasificar mal, claramente los va a clasificar mal. Entonces, la capacidad de generalizar del modelo, sea tan simple como sea o complejo como sea, siempre va a depender de los datos de entrenamiento que hayamos utilizado al momento de entrenar
el modelo de inteligencia artificial. Este es un ejemplo extremadamente simple, pero ilustrativo de los problemas que pueden aparecer. Con un perceptrón de una sola capa no vamos a lograr hacer mucho y el truco es utilizar redes neuronales multicapas donde tenemos una capa de entrada y más de una capa escondida, capa intermedia. Cuanto más capas tengamos, mayor va a ser la complejidad de la red neuronal y mayor va a ser la capacidad de resolver problemas complejos. Pero siempre la idea es la misma, tenemos una entrada que son números o una serie de conexiones entre neuronas que son los pesos entre las neuronas, las funciones de activación que aquí no están graficadas, y al final una o más salidas según el problema que queramos resolver. Lo bueno de las redes multicapa es que son aproximadores universales de funciones. ¿Qué quiere decir? Que con una cantidad suficientemente grande de capas intermedias podemos aproximar prácticamente cualquier función que exista. La pregunta del millón es, entonces, ¿cómo se entrenan estas redes neuronales? Como primer punto, es necesario contar con una cantidad y calidad adecuadas de datos de entrenamiento. Por ejemplo, con el ejemplo anterior que vimos de clasificar hombre o mujer según la altura, esos no serían datos adecuados de entrenamiento, nos faltarían más variables descriptivas. Cada ejemplo se va a propagar por la red, se va a evaluar la salida de la red, se la va a ponderar con una función de costo que queremos minimizar, y este error, si la salida de la red no va a coincidir inicialmente con lo que esperamos, se retropropaga en la red para actualizar los pesos de la misma. Ahora vamos a ver un ejemplo gráfico que va a quedar un poco más claro. Y este paso de corrección del error se repite muchísimas veces, miles de veces en general, hasta que la salida de la red coincide lo mejor posible con lo que esperamos que haga correctamente. Veamos un ejemplo simple de clasificación de dígitos. Aquí el problema es el siguiente. A la red le vamos a presentar imágenes de dígitos manuscritos y queremos que a la salida nos diga a qué dígito corresponde esa imagen. En este caso sería un 3. Querríamos que se prenda el circulito solo del número 3. Pero ¿qué pasa? Cuando la red no está entrenada, la salida de la red va a ser, como dice aquí, una porquería, utter trash. El costo sería la diferencia entre la predicción de la red y la predicción real que tendría que dar, que sería un 3. Aquí no coincide. Ese error, lo que vamos a hacer después es retropropagarlo para ajustar los pesos de la red. Cada una de estas líneas que unen neuronas es un peso que es entrenable. Se va a modificar con cada época o iteración de entrenamiento de la red. Entonces, cuando está entrenando, lo que hace la red es poner el número de entrada, ver qué da, evaluar el error y retropropagarlo para ajustar los pesos. Entonces, con cada iteración, la red va a ajustar sus pesos para que de esa manera cada vez las predicciones sean mejores, cada vez mejores, 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 o sea, minimiza el error de la salida, y cuando la red ya está entrenada con algún criterio de convergencia que hayamos elegido, lo que vamos a obtener es una predicción correcta de la salida. En este caso es una clasificación y cuando está correctamente entrenada le metemos un 7 y nos dice esto es un 7. Y lo mismo es de esperarse para cualquier otro dígito que le pongamos. Entonces, el secreto aquí es, las redes se entrenan exponiéndola a datos de entrada, a la salida que esperamos que nos dé y realimentando el error de esa predicción que al inicio siempre es errónea y al final esperamos que sea correcta. Este proceso es muy costoso desde el punto de vista computacional y típicamente requiere de una infraestructura de hardware bastante sofisticada basada en placas aceleradoras gráficas. Una limitación de este tipo de redes, en la cual cada entrada es una entrada independiente, es que no tiene en cuenta la relación espacial entre los píxeles o voxels vecinos. Acá podemos ver que hay mucha correlación entre voxels vecinos y poca correlación entre voxels que no son vecinos. Entonces, una idea que surgió hace varios años es el de las redes convolucionales, en el cual los pesos de la red neuronal en realidad son filtros. Un filtro o kernel o núcleo serían estas pequeñas matrices numéricas que lo que hacen es hacer una suma ponderada de los vecinos de un voxel, en este caso sería un vecindario de 3×3, hacer esa suma ponderada y dar una salida, que no es más que la combinación lineal
de las entradas multiplicadas por los pesos que están acá, que en este caso sería -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. En este caso este filtro es muy simple, sería un filtro pasa altos. Pero son estos números, los del filtro, los que la red aprende durante el entrenamiento para dar una salida adecuada. Y una vez que la red está correctamente entrenada, lo que es muy, muy interesante, es que las distintas capas de la red van aprendiendo distintos niveles de detalle para la tarea en cuestión. En este paper del 2013 lo ilustran muy claramente. Es un paper que se dedica a la clasificación de fotos, de imágenes, en distintas categorías, qué sé yo, auto, perro, pelota, humano, lo que fuera. Y una vez que la red está entrenada, lo que podemos ver es que las primeras capas de la red neuronal convolucional aprenden características extremadamente simples, bordes inclinados, texturas de colores, formas como esféricas, o sea, no tienen un nivel de abstracción muy grande. Cuando nos vamos a las capas intermedias, lo que observamos es que ya empiezan a aparecer patrones más complejos, como por ejemplo curvas, texturas más complejas, patrones de colores, pero todavía no nos da la idea de un objeto acabado. Cuando nos vamos a las capas más cercanas a la salida de la red, ya empezamos a ver que se parecen a objetos. Por ejemplo, acá podemos ver una rueda de un auto, esto podría ser un panal de abejas, un pedazo de una cara, en fin, cada vez, a medida que nos vamos más en profundidad en la red, el nivel de abstracción jerárquico que aprende es cada vez mayor. Aquí tenemos cosas simples como bordes y aquí tenemos ya cosas que se parecen a objetos. Entonces, en este caso particular, la foto de entrada es un auto y la red probablemente encuentra algo que se parece a una rueda y dice, ok, si hay una rueda, esto muy probablemente sea un auto y no un perro o una persona. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de aplicaciones clínicas específicas de medicina nuclear y desarrollos propios que estamos llevando adelante aquí en Fundación Centro Diagnóstico Nuclear en Buenos Aires como disparador de curiosidad de las cosas que se pueden hacer. Obviamente la cantidad de ejemplos es no infinita, pero muy grande y solo tenemos tiempo de ver algunas pocas. Como primera aplicación y probablemente la más difundida de las redes neuronales en medicina, está lo que se conoce como segmentación semántica. ¿Qué es la segmentación semántica? Es básicamente, dada una imagen de entrada, que puede ser una foto, un video, una imagen médica, a la salida, a cada píxel, asignarle una clase. Y esto tiene mucho interés para lo que es, para lo que son los vehículos de conducción autónoma, por ejemplo el Tesla, el auto que se conduce solo. Y aquí la idea es, le ponemos, por ejemplo, en este caso una secuencia que es un video, y se entrena a la red para que pueda reconocer en cada frame del video lo que son autos, lo que son peatones, lo que es la calle, las señales de tránsito, árboles, el cielo, postes en la vereda, el cordón. ¿Por qué es de interés esto? Para que el vehículo pueda saber por dónde ir, que tiene que frenar si cruza un peatón, no salirse de la calle, poder analizar las señales de tránsito, poder analizar los semáforos, etc. Esto se hace también entrenando la red, diciéndole, eh, esta es la imagen de entrada y a mano se segmentan las categorías de salida para que aprenda automáticamente a reconocerlas, en este caso en un video. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que incluso puede reconocer autos en movimiento, como este que viene acá, puede reconocer a los peatones que cruzan la vereda, etc. Cada color representa una clase de salida diferente. Llevado esto al campo médico, y más específicamente a PET-CT, les quería mostrar el proyecto, uno de los proyectos liderados por la doctora Yamila Rothstein de nuestro grupo, que es la segmentación automática de órganos y lesiones en PET-CT. Para esto, echamos mano de dos redes ya preentrenadas para la segmentación de órganos. La primera se llama MUS, aquí les dejo el link para que la quieran investigar, es de código abierto, la pueden descargar. Es una red entrenada para segmentar o clasificar 120 clases de tejido únicas a partir de una imagen PET-CT de cuerpo entero con SDG. La mayor parte de los tejidos los segmenta a partir de la tomografía, de donde obtiene los órganos principales, distintos grupos de huesos, músculo y grasa. Y aquí podemos ver un ejemplo de la segmentación, donde podemos ver, por ejemplo, que segmentó los pulmones, el hígado, el corazón, los huesos, el músculo y la grasa. Y aquí podemos ver cortes coronales con el resultado de la segmentación. ¿Qué limitación tiene esta red? Esta red fue entrenada con tomografías sin contraste endovenoso. Entonces, cuando le pongamos tomografías con contraste endovenoso,
su desempeño no va a ser tan bueno. Por suerte tenemos otra que se llama Total Segmentator, que también es de código abierto y la pueden descargar. Inclusive tiene un servidor online que ustedes pueden subir una tomografía y le devuelve la tomografía segmentada. En este caso tiene 104 estructuras anatómicas, tiene 27 órganos, 59 huesos, 10 músculos y 8 vasos. Aquí pueden ver todas esas etiquetas, los huesos, el sistema cardiovascular, otros órganos principales, músculos y el tracto gastrointestinal. ¿Por qué nos resulta de interés poder segmentar las tomografías? Porque en conjunto con la segmentación de las lesiones PET-CT nos permiten saber en qué región anatómica cayó esa lesión o a qué órgano pertenece, y de esa manera nuestro objetivo final es poder generar reportes automáticos del estudio PET-CT. Aquí podemos ver otro ejemplo de los resultados de segmentación que obtenemos al combinar las predicciones de MUS con el Total Segmentator. Y aquí podemos ver, por ejemplo, distintos lóbulos pulmonares, el miocardio, distintas regiones del corazón, huesos, músculo, grasa, etc. O sea, es un resultado muy completo en el cual podemos clasificar 121 clases u órganos diferentes, 121 tejidos diferentes a partir de una tomografía. Pero lo más interesante a lo que apuntamos es a la detección y segmentación automática de lesiones en PET-CT. El año pasado se largó un challenge auspiciado por MICAI, que es un sitio de challenges de informática, de ciencias de la computación. En particular, este challenge incluye un gran número de estudios PET-CT realizados con FDG de cuerpo entero, donde está la tomografía, el PET y las lesiones etiquetadas. Están segmentadas en teoría, por médicos expertos, y estos datos se pueden utilizar para entrenar modelos propios y participar de este challenge que evalúa cuál es el modelo que mejor desempeño da para justamente esta segmentación y detección automática de lesiones en PET-CT. Este año se está abriendo de nuevo y esperamos poder participar con nuestros resultados, que son bastante alentadores. Una de las cosas que se evalúa al detectar lesiones, por ejemplo en PET-CT, son los verdaderos positivos, que son las lesiones detectadas por la red, que realmente existen y están ahí. Y por otro lado, siempre vamos a tener alguna tasa de falsos positivos, que típicamente es captación fisiológica que la red interpreta como lesiones patológicas y no deberían estar ahí. En nuestro caso, utilizamos tanto las imágenes PET como las de tomografía para entrenar una red, y estamos obteniendo valores bastante decentes comparables a los publicados en el challenge el año pasado, donde tenemos un coeficiente DICE, que es que también coincide la segmentación con la segmentación de referencia. 1 es perfecto, 0 es horrible, y nos está dando un promedio más o menos de 0,65, lo cual es muy aceptable para lo que es el estado del arte en este challenge. Y también tenemos aquí el volumen de falsos positivos, que estamos en un valor promedio de 12 mililitros por paciente, y los falsos negativos, que son las lesiones que nos perdemos, que estamos en un promedio de 8 mililitros por paciente. O sea, un desempeño bastante aceptable, pero que claramente todavía es mejorable. Esperamos el año que viene poder contarles cómo nos fue con las nuevas experiencias. Sin embargo, el norte de todo esto es poder automatizar la cuantificación de todas las lesiones presentes en el estudio PET oncológico, lo cual típicamente para un médico es una tarea que lleva muchísimo tiempo si es que se la tiene que hacer a mano. Típicamente en patologías como linfoma esto es muy difícil de realizar manualmente si el estadio de la enfermedad es muy avanzado. Otra aplicación muy interesante de las redes neuronales convolucionales son los llamados modelos generativos. Y un tipo de modelo generativo muy popular son los que se llaman las redes generativas adversariales o adversarias, en donde la idea es que vamos a entrenar a la red para que convierta un tipo de imagen, que en este caso, por ejemplo, sería un PET, en otro tipo de imagen que tenga relación. Por supuesto, en este caso es una tomografía. Y aquí les dejo una publicación que se llama MedGAN, que es justamente una red de código abierto que se puede utilizar para esto, en el cual se la entrenó para resolver distintas tareas de interés para la medicina, como puede ser, por ejemplo, convertir una imagen de PET a una imagen de tomografía. Lo que están viendo aquí es una tomografía sintética que la red aprende a sintetizar sola y exclusivamente a partir de una imagen PET. Es increíble, pero funciona. También podemos utilizarla para corregir artificios de movimiento en resonancia. Acá podemos ver que la entrada es una imagen que tiene muchos artificios de movimiento y la salida es una imagen corregida. Y también podemos utilizarlo para eliminar o reducir el ruido en imágenes de tomografía por emisión de positrones, para PET,
donde la entrada es una imagen ruidosa con baja estadística y la salida es una imagen con una estadística o un ruido similar a una imagen de alta dosis o alta estadística de conteo. Una aplicación que recientemente surgió en el ámbito de la medicina nuclear y que me parece muy interesante es la corrección de atenuación en estudios de perfusión miocárdica con SPECT, y en este caso es Tecnesio MIDI, en donde se entrenó una red para, a partir de imágenes no corregidas por atenuación, las más típicas que tenemos en un servicio de medicina nuclear que no cuente con un SPECT-CT, poder estimar cómo sería una imagen corregida por atenuación. Entonces, la idea es, en la entrada de la red le presentamos una imagen sin corrección de atenuación, a la salida le presentamos una imagen corregida por atenuación y le pedimos a la red de que aprenda a transformar esta imagen en esta. Y el resultado, publicado por el grupo de Slomka en el año 2020, la verdad que es, perdón, en este año, marzo de 2023, es muy alentador. La verdad es que le da muy poca diferencia entre las imágenes corregidas por corrección de atenuación basada en tomografía computada y las corregidas usando exclusivamente la red neuronal. En otras palabras, lo que están demostrando es que es prácticamente innecesario irradiar al paciente para hacer la corrección de atenuación, ya que la puede hacer perfectamente la red con los datos de emisión únicamente. Como ejemplo local, también estamos atrás de este mismo objetivo de corrección de atenuación en SPECT mediante redes neuronales, y este es el proyecto de tesis doctoral de la ingeniera Mariana Preto, de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Buenos Aires. Y la idea es la misma. Tenemos una imagen de SPECT de perfusión miocárdica sin corrección por atenuación y entrenamos una red, en este caso particular se llama UNET, por la forma de U que tiene la arquitectura de la red, y le pedimos que a la salida genere mapas de coeficientes de atenuación lineal calibrados en centímetros a la -1, se ve como una tomografía, pero está calibrado ya en centímetros a la -1 para poder hacer directamente la corrección de atenuación. Esto lo estamos por publicar, si todo sale bien, a la brevedad. Y los resultados que obtuvimos también son excelentes. En este gráfico pueden ver a la izquierda la fusión de la tomografía real con la imagen reconstruida, con esa tomografía, con corrección de atenuación, los ejes cortos, los cortes transaxiales de este estudio y el mapa polar. Y a la derecha lo mismo, pero con la tomografía generada por nuestra red neuronal. Y pueden ver que los resultados de la imagen reconstruida de SPECT son prácticamente idénticos. Visualmente yo creo que nadie podría ver las diferencias entre este mapa polar y este, ni entre estas imágenes y estas imágenes. Son prácticamente idénticas, pero fuimos un paso más allá y evaluamos las diferencias en el score de suma entre las imágenes reconstruidas con la tomografía y la imagen reconstruida con la UNET, y lo que obtenemos es que en el 95% de los casos la diferencia en el score de suma está entre redondeando más o menos 3 puntos, lo cual es realmente despreciable y básicamente podemos concluir que la interpretación no variaría al usar inteligencia artificial para la relación, perdón, para corregir la atenuación de estas imágenes versus utilizar una tomografía en un sistema híbrido o una tomografía en un sistema que admita fusión de una tomografía dedicada. Acá lo que estamos viendo es un gráfico de Blunt-Altman donde en el eje X tenemos el promedio del score de suma y en el eje Y la diferencia. Y las líneas de puntos son los intervalos de confianza del 95%. Están en más o menos 3. Otra aplicación extremadamente interesante de las redes neuronales es el procesamiento del lenguaje natural a través de lo que se conoce como redes neuronales recurrentes, Recurrent Neural Networks, en el cual las redes neuronales se modifican para tener recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que la salida de una neurona se realimenta a la entrada, con lo cual ahora pueden analizar secuencias, por ejemplo, oraciones de lenguaje natural. Para hacer esto, recordemos que las redes neuronales solo entienden de números, con lo cual primero tenemos que transformar a las palabras en una codificación vectorial. O sea, a cada palabra le vamos a asignar un numerito, por ejemplo, de 4 cifras, 5 cifras o lo que fuera. A ese proceso se lo conoce como embedding. Y si no vivieron dentro de un termo, como decimos aquí en Argentina en los últimos meses, seguramente oyeron hablar de ChatGPT, que es un modelo de lenguaje muy grande, entrenado con gigas y gigas de datos de Internet, el cual tiene la capacidad de responder como si fuera un humano a preguntas bastante complejas. Por ejemplo, aquí yo le pregunté, hola, estoy haciendo una presentación sobre inteligencia artificial para médicos nucleares, físicos médicos y tecnólogos en medicina nuclear.
¿podrías contarles brevemente la tecnología en la que estás basado? Y ChatGPT me responde muy dignamente cómo fue entrenado y para qué podría servir. Después les dejo para que lean este texto, no vale la pena leerlo entero ahora, pero la verdad es que es un modelo de inteligencia artificial que da respuestas bastante coherentes, pero a veces le erra bastante feo también. Otra aplicación muy interesante de estos modelos de lenguaje natural son los modelos que se conocen como alpaca, que son modelos capaces de ser entrenados para responder preguntas de un dominio específico. En este caso les estoy mostrando una red de código abierto que se llama MedAlpaca, que es una red entrenada, una colección en realidad de modelos entrenados para responder preguntas médicas. Por ejemplo, se entrena con pares de preguntas de este tipo. Pregunta: ¿cuáles son las precauciones que y contraindicaciones que tenemos que tener para la administración de beta bloqueantes? Y la respuesta sería: los beta bloqueantes deben ser utilizados con precaución en pacientes con falla cardíaca descompensada y están contraindicadas en el caso de un shock cardiogénico. Ok, bueno, entonces la red se entrena con esos pares de preguntas y respuestas y después aprende a responder preguntas de un usuario, son preguntas médicas. Para testearlo, lo pusieron a rendir el examen de Estados Unidos, que rinden los estudiantes para obtener su licencia médica, y la última versión sacó un muy digno 6. O sea que todavía no es perfecto, pero está ahí de aprobar un examen médico. Es un desempeño muy, muy interesante y es un modelo de código abierto que cualquiera se puede bajar y entrenar, reentrenar o ajustar si tienen la infraestructura necesaria y el conocimiento necesario. Como ejemplo local, les voy a mostrar un desarrollo liderado por el doctor Federico Matorra, también en nuestro grupo, en donde lo que hizo fue entrenar un modelo de GPT, de ChatGPT, bastante más básico, no el 3.5, sino el 2.0, para la generación de reportes automáticos de PET-CT en cáncer de próstata con galio 68 PSMA. Y es muy interesante el resultado. Les voy a poner el video. La idea es que el médico que quiera hacer el informe entre algunas pocas palabras en un cuadro de texto y la red automáticamente le escribe un texto coherente o muy coherente, entrenado con un gran número de informes reales de nuestra institución. Ahí lo que puso fue la edad del paciente y ella tiene con 6 palabras un informe típico de cáncer de próstata con PSMA y se puede regular la longitud de la respuesta. Acá le puso 183 palabras y la red lo corta. Si a uno le gusta el resultado, lo puede agregar al informe o si no, hacer pequeñas modificaciones en el texto para que vaya corrigiendo casi en tiempo real la predicción del resto del informe y cuando finalmente se hayan hecho todas las correcciones, se le puede dar exportar el informe y ya prácticamente está listo para ser firmado y entregado. Obviamente, los valores de sube y todo ese tipo de cosas, los diámetros de lesiones, sí los vamos a tener que poner de los datos reales del paciente, pero toda la estructura del texto ya se va a armar prácticamente como un template inteligente entrenado en base a un gran número de informes reales. Y como último ejemplo, les quiero mostrar un proyecto que estoy liderando en este caso, que es de reducción de dosis en PET. Y para esto lo que hicimos fue entrenar a una red neuronal profunda, una red convolucional, para que a partir de pares de imágenes de PET, por ejemplo, con el 100% de la dosis de radiofármaco y el 50% que tiene más ruido, la red nos permita restaurar a partir de las imágenes de la mitad de dosis, las imágenes con calidad similar, lo más parecido posible, a una imagen de el 100% de la dosis. Y esto ya lo tenemos validado clínicamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá pueden ver a la izquierda la imagen original con el 100% de la dosis y a la derecha la imagen del 50% de la dosis, pero procesada con la red neuronal, donde pueden ver que prácticamente no hay diferencias, inclusive hasta tiene un poco menos de ruido, pero sin perder definición espacial. ¿Cómo hicimos para validar esto? Que es una vez que uno tiene una red entrenada, quizás el paso más difícil y tedioso es la validación clínica. Aquí agarramos a todas las imágenes, tanto las del 100% como las del 50%, y le pedimos a nuestros médicos, a médicos expertos, que etiquetaran una por una todas las lesiones que vieran en el estudio, todas las lesiones oncológicas, rodeándolas con cajas en un servidor clínico, que en este caso fue el AWS Server de General Electric, pero podría haber sido en cualquier otro. Esto lo hicimos para las imágenes del 100% y para las imágenes del 50%. Y después nos fijamos cuáles
aparecían en los dos estudios y cuáles desaparecían, por ejemplo, en las del 50%, y también si aparecían falsos positivos. Y nos dio resultados realmente excelentes. En un total de 46 pacientes evaluados, la sensibilidad promedio al bajar la dosis al 50% más la red neuronal fue del 99,4%. Perdimos tan solo dos lesiones de 367 y fueron lesiones con un contraste extremadamente bajo y un diámetro muy chiquitito que en la práctica clínica no hubieran cambiado el diagnóstico o el criterio de tratamiento después de ser informado del estudio. Y una cosa muy importante es que no obtuvimos falsos positivos, o sea, la red no está generando información errónea o espuria que no debería estar ahí. Entonces, un desempeño realmente asombroso. Y comparando también el SV máximo entre la versión del 100% con la del 50%, también en este gráfico de Bland-Altman podemos ver un límite de concordancia del 95% extremadamente estrecho, entre más o menos 1 gramo por mililitro para el estándar cuantitativo 2 de la EANM, que son imágenes reconstruidas con tiempo de vuelo y PSF. O sea, es una concordancia muy buena, con un error promedio absoluto de 0,45 gramos por mililitro. Es un error muy bajo en promedio. También le mostramos las imágenes de manera ciega a dos médicos nucleares con experiencia y le pedimos que evaluara 5 categorías de calidad de imagen, entre las cuales estaba la calidad de imagen, la confianza diagnóstica global, la presencia de artificios, el nivel de ruido y la definición de las estructuras. Y sorpresivamente, en todos los casos, fue igual o mejor el score que le dieron a las imágenes procesadas con inteligencia artificial con la mitad de la dosis que las imágenes originales. Aquí 5 es mejor y 0 es peor. También les quería presentar a nuestro equipo de investigación y desarrollo. Como ven, esto no es esfuerzo de una sola persona, sino que requiere un grupo de desarrollo más que numeroso e interdisciplinario. Tenemos físicos, ingenieros, doctores en biología, físicos médicos y igualmente importantes son los médicos que nos ayudan a desarrollar las ideas, de alguna manera idear qué problemas queremos resolver y luego también a validarlos en la práctica clínica, que sin eso ningún modelo de inteligencia artificial es de utilidad. Así que mi especial agradecimiento va para ellos. Esto tampoco hubiera sido posible sin recursos tanto financieros como materiales, como de recursos humanos. Y quisiera agradecer en esta oportunidad al Organismo Internacional de Energía Atómica, que a través de su proyecto a Argentina 6010 nos ha ayudado enormemente a poder contar con visitas de expertos y también licencias de software y hardware para poder realizar estos desarrollos de inteligencia artificial, al programa de desarrollo de proveedores del Ministerio de Ciencia y Técnica y del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, que también nos facilitó la adquisición de un servidor de inteligencia artificial muy avanzado, y también al FONTAR del Ministerio de Ciencia y Técnica argentino, que nos permitió incorporar recursos humanos altamente calificados, doctores, que nos permiten implementar y validar estos desarrollos. En nuestro caso tenemos un servidor bastante avanzado que tiene 6 placas NVIDIA A100 de 80 GB. Estas eran las placas más avanzadas que se podían comprar el año pasado, ya claramente quedaron viejitas, pero es un servidor que nos permite con bastante holgura implementar todos los proyectos que les estuve mostrando. Y hablemos ahora, para ya ir cerrando la charla, algunas de las perspectivas futuras de la inteligencia artificial en medicina nuclear. Yo creo que las primeras aplicaciones comerciales masivas en la clínica que vamos a poder ver son la segmentación automática, como ya les estuve mostrando, órganos, lesiones, etcétera, que son bastante fáciles relativamente de validar en la clínica, y también la reconstrucción de imágenes. Ahí puse entre paréntesis adiós OSEM. Yo creo que en la próxima década ya vamos a dejar de utilizar algoritmos iterativos como el clásico OSEM para pasar a tener algoritmos de reconstrucción completamente basados en redes neuronales. Y también, y no menos importante, la automatización prácticamente completa de los procesos asistenciales, desde la definición de agenda, turnos, recepción de pacientes y confección de historias clínicas, pasando por la definición de protocolos clínicos adaptados a cada paciente individual, el posicionamiento automático del paciente dentro del tomógrafo, el control de calidad de las imágenes una vez que termina el estudio, la reconstrucción de las imágenes, la interpretación, la generación de un diagnóstico, un pronóstico y, por qué no, de la evaluación de la respuesta a tratamiento, son cosas que están muy cerca de estar disponibles en la práctica clínica. Pero el mensaje quizás más importante que quiero transmitirles hoy es que la inteligencia artificial, sea tan compleja como sea, nunca puede superar a los datos con los que fue entrenada. ¿Qué quiere decir? Que si lo entrenamos con datos erróneos o con sesgos
o incompletos, ese modelo nunca va a poder desempeñarse adecuadamente en un entorno para el cual no fue entrenado. Entonces, ojo, que siempre es responsabilidad final de los usuarios validar el algoritmo o modelo de inteligencia artificial que sea para el uso particular con los datos o con los equipos o con las imágenes propias de su servicio de medicina nuclear. Algo que porque en un paper funcione espectacular y bien, no significa que en nuestra clínica, con nuestro tomógrafo, con nuestro spec, vaya a funcionar igualmente bien. Entonces, siempre hay que hacer un proceso de aceptación como de cualquier otra tecnología médica. Y para cerrar ya, los dejo con un chiste que me transmitió Eugenia, nuestra secretaria en Fundación, que me pareció muy bueno, que una persona le dice a la otra, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Y el otro responde, no, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Es muy normal que se den estas conversaciones de si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, sobre todo a los radiólogos, a los médicos nucleares. Yo creo que no, pero es nuestra responsabilidad como profesionales no dejar atrás nuestra inteligencia natural y no delegar absolutamente todas las tareas en la inteligencia artificial, sino ponerle nuestro granito de arena y nuestro cerebro a todo lo que, y nuestro corazón también, igualmente importante, a todo lo que hagamos. Así que gracias, Eugenia, por pasarme este chiste. Y con eso pasamos ya a la discusión. Como cierre, la inteligencia artificial está revolucionando la manera actual de procesar imágenes médicas y la medicina nuclear no es la excepción. Ya pudimos ver varios ejemplos. Para implementar un proyecto de inteligencia artificial como desarrolladores, es necesario contar con una cantidad suficiente de datos curados, un equipo multidisciplinario e interdisciplinario y una infraestructura de hardware informática adecuada. Esto no es trivial. Y ya vimos que existen modelos de inteligencia artificial de tanto dominio público como comerciales, los comerciales no los vimos, perdón, pero existen, cuyo desempeño debe ser evaluado clínicamente con datos propios antes de ser utilizados en nuestro servicio en particular. Si alguna persona está mirando esta charla en forma diferida, aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren hacer cualquier consulta, comentario o lo que fuera, o entrar en contacto con nosotros. Y con esto termino la exposición y quedo atento a cualquier comentario, duda o aporte que quieran realizar los oyentes que están online. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a vos, Mauro. Mauro. Sí, Mariana, te perdona. No, no, tranqui, tranqui, leí tu mensaje por eso. Creo que quedamos Nada, justo los dos al igual. Muchísimas gracias, Mauro, por la excelentísima presentación, tan clara, didáctica como siempre. Y la verdad que abrís un camino a una nueva medicina totalmente, ¿no? No solo la medicina, como bien lo explicaste, ¿no? Todos los aspectos que comandan el día a día actual en el mundo informático. La verdad que nada, que uno queda pensando cuándo podrá ser aplicable, si podrá ser aplicable en todos los servicios, si llegará a Latinoamérica de manera unísona o regional para poder integrarnos, pero la verdad que uno queda como que plup, ¿y ahora? ¿Cómo seguimos? Mariano, adelante, y yo voy viendo algunas preguntas e interacciones que ya están pidiendo la palabra, algunos comentarios. bueno, nada, de mi parte lo mismo que Ismael, pero quería más que nada empezar porque a mí siempre me pasa lo mismo. Digamos, quiero decir, me encantan estas presentaciones y me pregunto, ¿y ahora yo qué hago en mi servicio? Eso Exacto. es lo que me pasa a mí, Mauro. Quiero decir, si vos nos tenés que recomendar a quienes tenemos un spec, un PET, un PET-CT, por supuesto, y queremos empezar a acercarnos para generar estas redes, para empezar a entrenar nuestros equipos, digamos, lo digo desde mi punto de vista, cuando me empecé a meter en el volumen tumoral total, digamos, empecé a utilizar, a leer publicaciones y a ver lo que tenía mi software comercial para poder hacer eso, y de pronto era, bueno, mira, segmentada sí, pero tiene esta limitación. Segmentada de otra manera, no sé, calcular el SV, tomar el 50% de la del hígado, el 30% de la, digamos, me parece que estamos muy lejos de la capacitación, entiendo el interdisciplinario que obviamente siempre en cualquier ámbito ayuda, en cualquier ámbito, pero digo, desde tu expertise a los nucleares de la clínica, a los médicos y a los tecnólogos, ¿cómo arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos compramos una Nvidia no sé cuánto? Bueno, la respuesta corta es que todo lo que les comenté hasta ahora en la presentación son herramientas que están en fase de investigación, o sea, no podrían ser utilizadas en la clínica para generar un informe o para procesar una imagen clínica porque no son productos autorizados para el uso en la clínica.
que es un camino que estamos empezando a recorrer. O sea, poder ir, en nuestro caso en Argentina, por ANMAT, que es la autoridad sanitaria, como si fuera la FDA de Estados Unidos, para que estos desarrollos estén aprobados para su uso en la clínica. Ahora, como usuarios generales, si ustedes quisieran usar algo de esto en la clínica, no para investigación, para hacer un trabajo para un congreso, pero sí rutinariamente, la única opción es comprar algún software que ya esté validado por sus respectivas autoridades sanitarias. Y lo que tienen que saber es que detrás tiene una caja negra que ustedes tienen que evaluar cómo funciona. O sea, si a ustedes le dicen, mira, tengo este software que me permite segmentar las lesiones para evaluar el volumen tumoral total, bueno, tendrás que agarrar imágenes de tu PET y pasarlas por ahí y ver si funciona. Es eso, básicamente. Ahora, si el interés es de investigación, perfectamente pueden vincularse con grupos de desarrollo como el nuestro y decir, mira, tengo todo este set de datos en el cual quiero calcular el volumen tumoral y perfectamente se puede utilizar para investigación sin ningún problema. O sea, ese tipo de colaboraciones son muy habituales y sirve como excusa para empezar a interiorizarse en el mundo de la inteligencia artificial. Como tecnólogo o técnico en medicina nuclear, es poco probable que se pongan a programar en una placa GPU. O sea, no quiero decir que no se pueda, pero hay usuarios que lo hacen perfectamente bien. No es discriminatorio, es simplemente que quizás no sea su interés y sean usuarios finales. Entonces, en ese caso, bueno, tendrán que acercarse a algún grupo que tenga alguna red o bajarse a alguna red que ya está entrenada y con la ayuda de algún informático ponerla a andar. Los recursos, esto no lo mencioné, pero es importante, los recursos que son necesarios para usar un modelo ya entrenado son infinitamente menores a los recursos necesarios para entrenar un modelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me bajo una red ya entrenada a internet, en una computadora más o menos normal la puedo hacer andar, en general. Eso es buenísimo, es un gran dato, digamos, y también es un buen dato saber que, digamos, tu equipo y tu grupo está a disposición, digo, en Latinoamérica un poco Ismael decía, ¿no? Y creo que es la base de otros cursos y de otras charlas que hemos tenido, como en juntarnos para mostrar las casuísticas, para mostrar lo que pasa en la región, para mostrar lo que tenemos desde los servicios, saber que te contamos tu expertise también es algo interesante, así que gracias por poner a disposición el equipo de trabajo también. Sin lugar a dudas. Por supuesto, Muchísimas estas gracias. cosas, este tipo de desarrollos son muy complejos y solo avanzan a fuerza de colaboraciones. Es muy poco probable que un esfuerzo aislado pueda prosperar. Sobre todo en nuestra región, que tiene muchos menos recursos de todo Claro. tipo que otras Sí, sí, regiones sí. del mundo. Los recursos son totalmente finitos y escasos. Bueno, levantaron la mano hace rato ya, así que vamos en ese orden. Primero fue Wilmar, si quieres abrir tu micrófono y cámara, Wilmar, y acotar tu pregunta. Sí, buenas tardes. Discúlpenme que no Buenas puedo tardes. abrir mi cámara, no me está funcionando. Me presento. Soy Wilmar Rodríguez, yo soy profesor de la Universidad Javeriana acá de Colombia, de la maestría en física médica. Nosotros estamos interesados en ingresar a trabajar con inteligencia artificial. Hemos asistido a, digamos, varios congresos del estado del arte, por ejemplo, en radiología. Ahora en medicina nuclear, pues me parece fantástico y quisiera felicitar a Mauro por tan excelente presentación. No sabía que iba tan avanzado también ya en medicina nuclear. Y bueno, en ese orden de ideas tenía un par de preguntas concretas y es que, claro, decimos que depende del número de imágenes con la que entrenemos la red, la calidad de nuestro algoritmo, pero entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algunos estudios, hemos ya, digamos, trabajado en obtener las imágenes y algunos estudios tenemos alrededor de 500 imágenes. Quería preguntarle a Mauro si considera que esto es un número bajo. eh, y lo otro es, digamos, si digamos, pues Mauro mostró, digamos, lo que era la combinación de PET con CT o SPEC con CT, pero no sé, digamos, por ejemplo, en radiología estaban dos tipos de diagnóstico. Entonces estaba, por ejemplo, si hay enfermedad o no hay enfermedad. O la otra, digamos, como que hay tumor y entonces le doy la segmentación y el contorneo. Eso era, digamos, en radiología. Digamos, no sé si, digamos, tengamos como algo análogo acá en medicina nuclear, como, bueno, si hay cáncer o no hay cáncer, porque queremos arrancar con lo más sencillo y pues tenemos varios estudiantes interesados, pero hasta ahora vamos a arrancar. Nosotros tenemos dominio, digamos, de las cosas básicas de Machine Learning, el algoritmo que distingue las imágenes entre los números, pero queremos arrancar con algo como más sencillo. Entonces, pues estas preguntas, ¿cuántos imágenes serían buenos para obtener un buen resultado de tu experiencia, Mauro? Y si se puede, digamos, solamente con SPEG y PET sin la necesidad del CT. ¿O qué nos aconsejarías? Sí, bueno, gracias Wilmar por tus comentarios. Es una pregunta muy buena porque los datos
los datos son lo más caro de obtener en esto. O sea, tener buenos datos, los datos siempre son finitos, o sea, nunca vamos a tener un número infinito de estudios a disposición y es generalmente lo que más cuesta. Primero, localizar, obtener, curar, ordenar, lleva mucho tiempo eso. Y no hay una respuesta fija para la cantidad de datos necesarios, pero es interesante saber que en general, a mayor cantidad de datos, mejor va a ser el desempeño final de la red, pero también es importante saber de que la mayor parte de las arquitecturas que se utilizan hoy en día también saturan con el número de datos. ¿Qué quiere decir? Que quizás pasar de 10, por decir algo muy bajo, a 500, vas a tener una mejoría buenísima. De 500 a 5000, la mejoría va a ser muy poquita, por decir un Ok, número cualquiera, ¿eh? No quiero decir que sea exactamente 500 o 5000. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, que es relativamente simple, es decir, ok, tengo 500 datos. Entreno mi red con 500 datos, me fijo qué desempeño tiene. Ahora bajo la cantidad de datos a la mitad, la entreno con 250. ¿Empeoró significativamente el desempeño? Si no empeoró, significa que ya no necesitas muchos más datos de entrenamiento. Si ok. empeoró, bueno, sí, sí serviría. Respecto de ejemplos más simples, como decir, por ejemplo, si hay cáncer o no hay cáncer, en pos de hacer la presentación más corta, saqué varios ejemplos que había puesto y uno de ellos era justamente a partir solo de imágenes PET, de las proyecciones de máxima intensidad, decir si hay cáncer o no hay cáncer, si hay lesiones o no hay lesiones. Ese es Ajá, un problema mucho más fácil de resolver que segmentar las lesiones una claro. por una, etcétera. Y se puede hacer perfectamente. Si la respuesta corta es sí, y funciona muy bien con sensibilidades del 99%, o sea, es muy buena. Y eso puede dar una ayuda inicial al médico para clasificar estudios normales de patológicas. Entonces, si es un estudio normal, directamente ponen una plantilla normal y ya. Porque claro, como te digo, estamos buscando iniciar porque todavía no hemos hecho el primer estudio, nos hemos estado enterando mucho del estado del arte, tenemos la experiencia con el Machine Learning, pero no hemos hecho, entonces sería como un buen punto de partida. Además, digamos, los chicos de la maestría pues tienen, digamos, un tiempo corto porque tienen su práctica clínica. Entonces, eso que me dices pues es muy bueno, yo creo que es apropiado como para un primer estudiante. Sí, perfectamente puede ser un proyecto de maestría. Ah, bueno, muchísimas. Otra pregunta, digamos, estos modelos, así como en radiología, dependía, digamos, por ejemplo, lo entrenaban para un tomógrafo en específico y ya no servía para el otro. Sucede lo mismo acá, ¿verdad? O pues varía mucho o no Sí, varía tanto con un equipo, o es un sea, buen con un spec comentario. y con otro. Sí, es un buen comentario. Generalmente, si nosotros entrenamos un modelo de inteligencia artificial con imágenes que vienen solamente de un modelo de tomógrafo en particular, con características muy especiales de imágenes como filtros, iteraciones, lo que fuera, lo más probable es que cuando lo usemos con otro tomógrafo que tiene otras características, otro algoritmo de reconstrucción, otros filtros, no ande tan bien. En el caso de medicina nuclear es lo mismo. O sea, si Ok. nuestras cámaras difieren mucho y hay que usarlo con cuidado, probablemente el desempeño que tengan no sea igual de bueno que con los datos con los cuales fue entrenado. Listo, Mauro, muchísimas gracias. Cualquier cosa te podríamos, por ejemplo, es que contactar. Por supuesto, y la respuesta vale lo mismo para cualquiera que nos quiera contactar. Bueno, Listo, muchísimas gracias. muchas gracias, Wilmar, por tus preguntas, tus comentarios, a Mauro por la retroalimentación y sus respuestas. Enrique Cuña, levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo andás, Mauro? Adelante. Enrique, Bueno, gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Yo tenía una pregunta con respecto a tu estudio de la reducción de dosis al 50%. Entonces, vos habías comentado que se entrenó la red con 46 casos y después, bueno, claro, esa era mi no, duda. 46 fueron los casos de validación, fue entrenado con un número mucho mayor de casos. Ahí va, esa es la duda. ¿Con cuántos casos fue el entrenamiento de la red? Miles. Miles, está. O sea, y todos esos fueron segmentados por médicos en un periodo No, de no, tiempo. no. No, la red fue entrenada con casos que no fueron segmentados, simplemente eran pares de imágenes de alta dosis, baja dosis. Y la red Ujú. aprendía a restaurar la imagen de baja dosis para que se parezca a la alta dosis. La segmentación de las lesiones fue para la validación. Nosotros queríamos decir, ok, visualmente se ve muy Ah, bien, bien. pero desaparecen lesiones, aparecen lesiones que no tienen que aparecer, y ahí es donde tenemos una sensibilidad de casi el 100%, que quiere decir que no desaparecen lesiones, solo desaparecieron 2 de 367 y no apareció ningún falso positivo, lo cual es igualmente importante, por ejemplo, en el hígado. No queremos que aparezca un foco que no tiene que estar.
Claro. Entonces la validación fue hecha con 46 pacientes, 367 lesiones. Entonces 46 fue lo de la validación, perfecto. Y después la otra pregunta es, esos miles de casos que se usaron para entrenar la red, eh, el protocolo que se usó para la adquisición de los datos, ¿sabés si es más o menos igual, parecido? Y si hicieron algún test de sensibilidad en cuanto a la variación de los parámetros de los datos de entrenamiento. No, en realidad yo lo simplifiqué mucho y lo que hicimos fue adquirir los datos en modo lista, con el 100% de la dosis, y luego readquirir, en realidad la mitad del tiempo, que tendría la mitad de la estadística de conteo, y reconstruir los dos sets de imágenes. Eso fue básicamente el truco usado. Que en nuestro tomógrafo PET eso se puede automatizar, entonces no requiere mucho trabajo de parte nuestra. Está perfecto. Nada, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿No? Bueno, ¿Por qué? también gracias, Un rato. Enrique. Wilmar, no sé si levantaste la mano nuevamente o simplemente quedó pendiente. Mientras tanto, tienes una pregunta en el chat, Mauro, de Ana Lucía Poma. Y bueno, le gustaría preguntarte si están trabajando, si se sabe de proyectos de inteligencia artificial en dosimetría en medicina nuclear. Hola Ana, es una buena pregunta. Y Básicamente la idea detrás de la inteligencia artificial, detrás en dosimetría, es para reemplazar a Monte Carlo. O sea, las simulaciones de Monte Carlo es como el gol estándar o lo más preciso que podemos tener, pero computacionalmente es muy costoso. Lo que se está haciendo es entrenar redes neuronales que en muy poco tiempo puedan dar un resultado muy similar al del transporte de radiación con Monte Carlo. Eso es básicamente lo que yo conozco. Y también otras ideas más locas, como por ejemplo, a partir de por ejemplo, un PET con galio tatate de inicio de tratamiento, antes del tratamiento, predecir cómo le va a ir, así directo, sin hacer la simetría. O sea, ahí nos dejaría sin trabajo, pero si funciona, ¿por qué no? ella también consultaba, acotaba si se ve como, si es una posibilidad presente, latente, el poder convencer al staff médico, creo que ya también es algo más discutible ampliamente. Filosófico. ¿Y convencer al staff médico de que de hacer dosimetría, que ya es suficientemente Just- difícil, o de usar inteligencia artificial en dosimetría, lo que va a ser bastante más difícil? sí, Las dos cosas. de atrás hacia adelante, sí, sí. Sí, es Bueno, difícil, perdón, pero es difícil. Sí. pido disculpas a Marco Maldonado que leí primero la consulta de Ana, se me pasó, realmente hay muchas interacciones y está muy bueno. Comercialmente, ¿qué equipo o qué marca puede realizar procesamiento con inteligencia artificial en medicina nuclear? Consultaba Marco Maldonado. Bien, gracias Marco por la pregunta. La respuesta es, inicialmente había puesto muchos ejemplos comerciales en la presentación, pero después para no entrar en problemas con todas las marcas los saqué a todos. La respuesta corta es que hoy todos tienen algo basado en inteligencia artificial, en distintos campos de aplicación, ya sea en reconstrucción, en segmentación, en reducción de dosis, en automatizar los flujos de trabajo. Todos los comerciantes, todas las marcas principales tienen algo. Entonces, la respuesta corta es todos. Ujú, Entran en las perfecto. páginas de cada proveedor y les va a aparecer, esto es basado en inteligencia artificial, es fantástico. Bueno, ya saben que lo tienen que evaluar criteriosamente cuando llega a su servicio. Bárbaro. Bueno, Marco está agradeciendo por la respuesta. María José Jaramillo pregunta, bueno, te saluda y pregunta, ¿quién creó la inteligencia artificial para el proyecto de reducción de dosis? Y bueno, pregunta si fue un trabajo en conjunto con licenciados en ciencia de datos y médicos o es propio de una especialidad. En este caso particular, voy a ser muy autorreferencial, lo programé íntegramente yo, desde el punto de vista del núcleo de la red, pero tuve mucha ayuda de otros grupos, otros miembros del grupo para, digamos, una vez que la red está entrenada, hay que ponerla en producción en un ámbito clínico, lo cual no es trivial y requiere conocimientos que yo no tengo. Entonces, tuve acceso a programadores, que en nuestro caso no son licenciados en ciencia de datos ni de la computación, sino que son físicos y médicos que saben mucho de programación y con ellos nos las hemos arreglado para implementar todo lo necesario. Depende mucho de la formación de cada uno. Durante mi formación doctoral, yo tuve entrenamiento en inteligencia artificial y en programación, con lo cual me resulta natural poder hacerlo, pero no es una especialidad que dependa de una sola especialidad profesional. O sea, cualquiera, ya sea que sea médico, ingeniero, físico, tecnólogo, puede aprender a programar y
puede aprender a entrenar modelos de inteligencia artificial. No es que sea dominio de alguien en particular. Genial. Bueno, ¿algún otro participante que tenga alguna consulta para el experto expositor el día de hoy? Puede abrir el micrófono o consultarlo por el chat. Estrella Ávila escribió su nombre. No sé si es porque quiere preguntar algo. Este es el momento. ¿No? Sí, Estrella está preguntando, ¿la reducción de dosis podría ser un factor que disminuya la posibilidad de identificar lesiones con poco o bajo metabolismo? Eso es lo que está consultando. Sí, la respuesta corta es, hicimos la validación con todo tipo de lesiones, tanto de alto contraste, bajo contraste, alto diámetro, bajo diámetro, y solo tuvimos 2 de 367, o sea, la sensibilidad del método resultó superior al 99%. Y como comenté, estas lesiones no hubieran alterado el diagnóstico del paciente. Con lo cual, siempre que reduzcamos la dosis, algo va a desaparecer. Eso es imposible una performance del 100%, pero en este caso es extremadamente alta al compararla con el 100%. Aclaro en este caso que el 100%, nuestro 100%, que eso es algo importante, de donde partimos, es el producto tiempo-actividad mínimo recomendado por la Asociación Europea de Medicina Nuclear, usando un esquema cuadrático de actividad versus el peso. O sea, nuestro 100% está acreditado. Claro. Perfecto. Bueno, y cerrando, consulta también Elicer Cantilio, si hay alguna idea de inteligencia artificial en el campo, en el área de la radiofarmacia. Que yo conozco, ¿no? Pero es cuestión de plantear un problema, a ver si se puede resolver. Por ejemplo, predecir cuándo va a fallar el ciclotrón o la celda de Eso sería síntesis. algo interesante en los módulos de síntesis. Nos vendría muy bien. Sí, 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 sí. O cuando un equipo Podría ser va... perfectamente. O cuándo va a faltar el operador de celdas o de ciclotrón. También. Cuando un equipo no va a pasar el control de calidad diario, así ya ni se va uno, ni se molesta. Sí, pero, lo digo medio en broma, pero medio en serio también, porque cualquier problema que ustedes puedan formular, que sea razonable, se puede resolver. La pregunta es, ¿hace falta usar inteligencia artificial para resolver el problema? Si es muy complejo, sí. Si es muy simple, quizás con un Excel lo podemos resolver o con algún programa más simple. Pero, qué sé yo, por ejemplo, predecir el rendimiento de un módulo de síntesis quizás sea un problema lo suficientemente complejo como para abordarlo con IA, no lo sé. No es mucho mi ámbito la radiofarmacia, así que es cuestión de los especialistas plantear problemas y ver si se pueden resolver o si tienen sentido utilizar inteligencia artificial para resolverlos. Lo que sí se puede utilizar, que es muy interesante, es que con inteligencia artificial podemos modelar moléculas, interacciones entre moléculas y diseñar radiofármacos para alguna vía metabólica en particular. Eso sí, para química es increíble lo que se puede hacer con inteligencia artificial y para radioquímica también. Entonces, esa sí creo que es una aplicación en serio que puede tener mucha utilidad. Evaluar afinidad entre moléculas y receptores, por analogía diseñar nuevas moléculas, creo que sí, que puede ser algo muy interesante. Reportan que UMI 550 ya está operando FUSEM usando inteligencia artificial para reducción de dosis y corrección. Es un equipo chino. Están acotando Sandra Oller. Así que bueno. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu expertise, por tu excelente presentación, por la fantástica también devolución de todas estas consultas que estuvimos haciendo y se fueron realizando. Te están agradeciendo de todas partes de Latinoamérica, están aplaudiendo también. Usualmente este espacio tratamos de cerrar siempre con aquellos que quieran con una foto grupal, así que si alguien quiere abrir sus cámaras se pueden peinar, no hay problema. Todavía estamos en contexto laboral algunos, nosotros estamos en nuestro domicilio. Agradecer realmente, vuelvo sobre lo dicho, Mauro, por tu tiempo, tu expertise, tu dedicación y sobre todo por tu disposición, no solo para la coordinación de este evento con el Comité de Bioingeniería y Física Médica, sino para tu disposición a futuro. Como tú lo dijiste, dejaste tu correo electrónico y estás dispuesto a contactarte con aquella persona que así lo disponga. Del Comité de Educación Continua, desde mi parte como secretario y como integrante, de todo el grupo de comité, de los 7 participantes, y Mariano como coordinación, muchísimas gracias. Y bueno, saber que este webinar va a estar subido
en una semana, no nos consulten mañana, siempre tratamos de dilatarlo un poco para que, bueno, todos podamos utilizar este recurso que tenemos presencial y no solo abocarnos a lo que es lo virtual en Delay. Así que, bueno, muchísimas gracias, van prendiendo cámaras, y bueno, sacamos una fotito grupal y nos despedimos. Por supuesto, si alguien tiene para hacer un comentario, este es el momento. Peínense y sonrían, así Ismael saca la foto. Bueno, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Bueno, muchísimas gracias. Son muchas pantallas. Tengo 4 pantallas en mi Zoom. Superó ampliamente. Tuvimos 87 participantes en un momento, así que bueno, muchísimas gracias y un aplauso para Mauro. Nos vemos en la próxima actividad. Sigan las redes de difusión. Recuerden el periodo de inscripción de ALASBIM 2023 a desarrollarse en noviembre en la ciudad de Buenos Aires entre el 15 y el 18. Ahí el comité científico está haciendo un trabajo mancomunado para que sea el evento de la calidad que lo va a hacer, y también ahí hay cursos a la par, así que bueno, manténganse al tanto de las noticias. Sin más, me despido desde Uruguay. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Mauro, gracias Mariano por apoyar. Muchas gracias Muchas a gracias todos. a todos. Nos vemos la próxima.